Constipación crónica, ¿qué dicen las guías? Es el nombre de la conferencia. El doctor Reinaldo Rincón, especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopia, egresado de la Universidad Javeriana y actualmente trabaja en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en la Clínica Chayo. Y se desempeña también como el actual presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva en el periodo 2022 al 2024. Doctor. Doctor Barraza, muchísimas gracias por la presentación. Doctor Meisel, doctor Juliado, gracias por la invitación y es un gusto para mí poder estar en este evento tan importante de integración colombo-venezolana. Muchas gracias. Bueno, el doctor Juliado y el doctor Meisel me pusieron esta tarea de revisar qué dicen las nuevas guías de estreñimiento crónico. Y pues uno la ve fácil porque hay unas guías que todos vimos en los últimos meses de guías para el manejo farmacológico del estreñimiento crónico y pues bueno, tenía toda mi esperanza en poder revisar esas guías y poderles dar unos derroteros claros de cómo manejar el estreñimiento crónico, pero pues vamos a ver que el panorama no es tan fácil. Esta primera pues es la guía que aún tenemos vigente en la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Está publicada en el 2015, ya hace varios años. Y pues ya con las nuevas guías, pues probablemente tenemos la opción de, o se genera la necesidad probablemente de actualizarlas. Vamos a ver si sí o si no vale la pena actualizar estas guías en los siguientes minutos. En el 2020 salió el artículo de revisión del doctor Barucha, que es pues realmente el modelo a seguir en el manejo del estreñimiento y que se ha vuelto el artículo de revisión obligado para nuestros residentes. Y pues ya ahorita en el 2023 salió pues la guía que es el consenso entre el American College y la AGA, en donde pues cada una en su revista oficial publicó la misma guía, exactamente igual, en donde nos intentan dar pues las opciones de manejo farmacológico del intestino, de la constipación. Pero desafortunadamente, y en esas mismas guías lo dicen, así se sigan las guías al pie de la letra, entre el 15 y el 30% de los pacientes con estreñimiento crónico que son manejados por especialistas, en teoría pues los más aptos para manejarlos, no tienen sus necesidades satisfechas. Y eso pues no deja de ser un interrogante y no deja de preocupar que los que no llegan al manejo especializado, ¿cuál será ese porcentaje? Probablemente muy superior. Y más aún cuando sabemos que es una entidad tan prevalente. En los consensos de Estados Unidos hablan del 10% de la población, siendo el desorden del eje cerebrointestino más frecuente. Y pues si nos vamos a las estadísticas que tenemos en nuestro medio, que ya también tienen varios años, y son del Consenso Latinoamericano de Estreñimiento Crónico, que se publicó en el 2008, entre el 11 y el 21% de los pacientes pueden tener estreñimiento crónico, más frecuente en mujeres y aún más frecuente, más de 1 de cada 4 de las personas de más de 65 años tienen estreñimiento crónico. Y peor aún cuando es una entidad que claramente modifica la calidad de vida de los pacientes. Todos los puntos a evaluar en las escalas de calidad de vida están alterados y la alteración es tan importante que incluso se puede comparar con la alteración de la calidad de vida de entidades que todos de pronto le paramos un poquito más de bolas o de atención, como la colitis ulcerativa, como las dermatitis, como los dolores de espalda, que alteran tanto la calidad de vida. La constipación puede alterarla igualmente e incluso más en un porcentaje mucho más alto de pacientes que consultan por esta vía. Bueno, aquí venía una diapositiva con los criterios de Roma 4, que todos los hemos visto, pero pues que no está saliendo. Importante, y en eso ha cambiado las cosas desde Roma 3 a Roma 4, y es que en Roma 4 tienen en cuenta el dolor abdominal, que antes se consideraba un punto de exclusión para el diagnóstico de estreñimiento crónico e incluía a todos los pacientes dentro de síndrome de intestino irritable, predominio, constipación, en donde ahora se tiene en cuenta un dolor
o distensión abdominal que no predomine dentro de los síntomas en los cuales al paciente le moleste aún más el estreñimiento que el dolor, ese paciente entra dentro de estreñimiento crónico funcional. Y lo que se habla en los últimos años es que realmente no son entidades diferentes y excluyentes, sino son un espectro de la enfermedad, en donde la intensidad del dolor, y no tanto la intensidad, sino qué tanto ese síntoma, el dolor en este caso, afecta la calidad de vida de los pacientes, hace que el paciente pueda incluso migrar en el espectro entre entre síndrome de intestino irritable, predominio estreñimiento y estreñimiento crónico funcional. Y eso basado en el trabajo que publicó ya también hace unos años el doctor Wong, en donde dentro de su cohorte de pacientes, el 90% de los pacientes que cumple con criterios de intestino irritable, predominio estreñimiento, cumple también criterios para estreñimiento crónico, y el 44% de los que tienen estreñimiento cumple criterios para síndrome de intestino irritable, predominio estreñimiento, y hasta un 33% en el año puede fluctuar entre uno u otro diagnóstico según los criterios diagnósticos. Entonces, pues realmente no podemos encasillarlos en uno o en el otro, y lo que toca es manejarlo como una sola entidad. La clasificación, todos lo hemos visto, se traza de acuerdo a los parámetros fisiológicos, los pacientes que tienen tránsito normal, que son la mayoría de pacientes, que son los que más entran en esos criterios del diagnóstico diferencial con el síndrome de intestino irritable, predominio estreñimiento, y los que realmente son el problema un poco más difícil, y que son los pacientes que nos llegan, que son los pacientes con estreñimiento con tránsito lento hasta el 15%, y los que tienen trastorno de defecación hasta el 25%. Y unas presentaciones que son mixtas, que son aún más difíciles de tratar, que llegan hasta el 3%. Este es el algoritmo que está propuesto en la Guía Colombiana de Estreñimiento Crónico, que lo vamos a ir desglosando poco a poco. Primero vamos a hablar de la valoración inicial del paciente que consulta por estreñimiento crónico. Como en todo, la anamnesis y el examen físico son muy importantes, y debe haber un predominio o un interés muy importante en clasificarlo según la escala de Bristol, que es la que nos da el diagnóstico. Ya el doctor García del Risco nos va a mostrar en unos minutos esta escala con más detenimiento. Descartar que no haya una causa secundaria de estreñimiento crónico, incluso cosas que no tenemos tanto en cuenta como el inmovilismo o el uso de medicamentos desencadenantes es muy importante para poder hacer el diagnóstico diferencial, los antecedentes personales o familiares, los signos de alarma o banderas rojas que siempre se tienen en cuenta, y muy importante, y pues sabemos que la logística de los consultorios no son la más adecuada en la mayoría de las veces, pero el hacer un tacto rectal e idealmente una prueba de expulsión de balón en el consultorio sería muy bueno. El tacto rectal, sencillo, barato, y nos permite identificar tanto factores desencadenantes como posibles complicaciones del estreñimiento, hemorroides, fístulas, fisuras. Nos permite la palpación de las paredes rectales. Algunas veces el paciente se cohíbe de hacer deposición por alguna entidad dolorosa al momento de la defecación. Permite la evaluación en reposo de los esfínteres, principalmente del esfínter anal interno, que es la que da esa presión en reposo en un 80%, y una evaluación funcional en cuanto a la contracción y el esfuerzo defecatorio, esto combinando la maniobra con poner una mano sobre el abdomen y la otra en el tacto rectal, y permite pues evaluar la coordinación de esos dos momentos. Esto tiene unas características operativas bastante buenas, entre 75 y 80, entre sensibilidad del 75% y especificidad del 87% para el diagnóstico de defecación disinérgica, y no perder el tiempo con de pronto otras pruebas que son costosas y que no dan una información importante al respecto. Volvemos al algoritmo. En el algoritmo, a aquellos pacientes que no cuentan con secundarismo ni con signos de alarma, se les hace el diagnóstico de estreñimiento crónico funcional según los criterios de Roma 4, y estos pacientes deben ir a una intervención. Inicialmente no farmacológica. Estos pacientes deben ser educados en cuanto a la racionalización de medicamentos inductores de estreñimiento, opiáceos, inhibidores atropínicos, por ejemplo. Optimizar el consumo de fibra, vamos a hablar en un momento de esto, el agua y la actividad física, que son importantes,
y las medidas conductuales básicas, la programación de las deposiciones, ojalá atendiendo al reflejo gastrocólico, la atención al deseo defecatorio, que muchas veces es un factor importante, sobre todo en las mujeres que desarrollan estreñimiento crónico en la edad adulta, y propender a una posición fisiológica durante la defecación. Todos hemos visto el uso del banquito para rectificar el ángulo producido por el músculo puborectal y de esa forma que haya una alineación entre el recto y el ano, favoreciendo la salida de la deposición. ¿Qué hay en cuanto a fibra? Y aquí empezamos con las recomendaciones del consenso de la AGA y del American College. El consenso en realidad no se compromete mucho, basado en que la evidencia no permite dar recomendaciones importantes. Entonces sí, dar suplementos de fibra es superior a no dar suplementos de fibra. Esa es realmente la conclusión. Es muy importante hacer una evaluación dietaria del paciente y ver si ese paciente tiene un adecuado consumo de fibra o por el contrario, pues no lo tiene. Y recomiendan usar la fibra como primera línea de tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un déficit en el consumo de fibra de acuerdo al recomendado. La fibra pues lo que hace es aumentar la frecuencia de las deposiciones por semana, disminuyendo el tiempo de tránsito intestinal. Y eso lo consigue aumentando el peso del bolo fecal, más o menos 2.5 gramos de fibra. Aumenta el peso de la materia fecal en 2.5 gramos por cada gramo de fibra consumida, por lo que un paciente requeriría entre 20 y 40 gramos de fibra por día para tener un tránsito intestinal adecuado. Pero pues muchas veces el paciente no tiene ni idea cuánto es esos gramos de fibra y lo peor es que nosotros tampoco. Entonces, pues bueno, en internet hay 20.000 tablitas como esta en donde pues podemos saber más o menos por cada 100 gramos de X alimento cuántos gramos de fibra tiene y de esa forma podemos darle algunas indicaciones al paciente. Lo malo es que mucho de esto es fibra no soluble, fibra que causa distensión abdominal, que causa gases y pues hay que individualizar en realidad la intolerancia del paciente a ciertos tipos de alimentos para poderle dar unas recomendaciones dietarias. Volviendo al algoritmo, aquellos pacientes que no tienen una respuesta a estas medidas no farmacológicas y de fibra, pues el uso de laxantes podría ser el siguiente paso y la siguiente opción. Este pues es el cuadro clásico en donde pues se recomienda el uso de laxantes osmóticos y el PEG en primera línea y la lactulosa como segunda línea entre los laxantes osmóticos. Sin embargo, en la guía pues abren un poquito el panorama, sobre todo el consumo de magnesio. A todos nos han llegado pacientes que hablan de magnesio, de cloruro de magnesio, y pues en esta guía pues es la primera en que en realidad se habla del magnesio como par del polietilenglicol para el manejo con laxante osmótico de aquel paciente que no responde a las medidas no farmacológicas. Con algunas limitaciones, los pacientes con enfermedad renal no deberían consumir magnesio a la dosis recomendada, que es 1.5 gramos por día. Y dejan la lactulosa como para aquellos pacientes que fallan, ya sea a PEG o a óxido de magnesio, y la recomiendan en una dosis de 15 a 30 gramos por día, sabiendo pues, las limitaciones que tiene la lactulosa en cuanto a dolor y a la formación de gas y de distensión abdominal en los pacientes que la consumen, sobre todo en los 3 a 5 primeros días. E incluyen en este punto también los laxantes estimulantes que se habían dejado un poquito de lado, ya sea el bisacodilo o el picosulfato de sodio, ambos iniciados a una dosis de 10 miligramos al día, haciendo la aclaración que el papel de estos medicamentos predominantemente se debería utilizar como rescate a aquellos pacientes que ya tienen instaurada alguna otra terapia, en este caso los laxantes osmóticos, a los cuales no es suficiente el efecto. Se debería usar bisacodilo o picosulfato de sodio como dosis rescate. Desafortunadamente, hasta un 30% de los pacientes no responde a esto. Y estos deberían ser los pacientes, de acuerdo pues, a su sistema de salud, que nos deberían llegar a los especialistas. Y aquellos pacientes a los cuales se deberían encasillar dentro de estreñimiento crónico funcional refractario.
son los que se les ha instaurado todo lo anterior y esos pacientes son los que realmente deberían ser nuestro problema y que requieren estudios avanzados. En este caso, y como primera instancia, y es lo que siempre se pregunta cuál es el primer examen, la manometría no rectal. ¿Por qué la manometría no rectal? Porque definitivamente abre una Y en el estudio del tratamiento. Si el paciente tiene defecación disinérgica, ese paciente se va totalmente hacia una línea de estudio y tratamiento totalmente diferente que si no la tiene. Y por esa razón se debe empezar con manometría no rectal. La manometría anorrectal nos permite diagnosticar la defecación disinérgica y nos permite tipificarla para, de acuerdo a esto, utilizar la mejor medida terapéutica disponible. Otra opción para poder evaluar si un paciente puede o no tener defecación disinérgica es la prueba de expulsión de balón. La prueba de expulsión de balón, en teoría, es una alternativa fácil. Todos sabemos que no es tan fácil, barata, que se debería o normalmente recomiendan hacerla en el consultorio durante la valoración inicial del paciente, con unas muy buenas características operativas para confirmar o descartar disinergia defecatoria. Luego de que con la manometría anorrectal descartemos defecación disinérgica, ahí sí viene el papel de las otras medidas, como el tránsito colónico con marcadores, que nos permite decir si ese estreñimiento pudiese tener tránsito normal, tránsito lento, o si la manometría de pronto no fue lo suficientemente buena para diagnosticar una defecación disinérgica en aquel paciente que continuamos nosotros sospechándola a pesar de una manometría normal. Y para el paciente que tiene defecación disinérgica, la mejor opción de tratamiento es la terapia de retroalimentación, el biofeedback que ya conocemos, ya sea con manometría o con electromiografía. Ese biofeedback busca o consigue en un muy buen porcentaje de pacientes mejorar la relajación de la musculatura del piso pélvico y el esfínter anal externo, que en la mayoría de pacientes con disinergia defecatoria ahí está el problema. Permite el desarrollo de la sensibilidad rectal con volúmenes decrecientes de la distensión del recto con el balón que se incluye, mejorando el umbral sensitivo y optimiza o le enseña al paciente a optimizar la presión intraabdominal. Hasta, dependiendo de la serie, pero entre el 60 y el 78% de estos pacientes que tienen defecación disinérgica mejoran significativamente de acuerdo a los parámetros que se miden y es una muy buena alternativa en estos pacientes. En aquellos pacientes en los cuales no funciona, probablemente hay un falso positivo, hay unos estudios anorrectales específicos como la defecografía que nos permite evaluar y diagnosticar problemas anatómicos que se han pasado inadvertidos por la colonoscopia, que no es buena para diagnosticarlos, el rectocele, la invaginación rectal, el enterocele y el espasmo del músculo pubofaríngeo, pubococcígeo, que pueden alterar ese resultado del biofeedback en el paciente. Y en aquellos pacientes que ya se ha tipificado como tránsito normal y tránsito lento, está el que llamamos el manejo farmacológico avanzado, en donde están los secretagogos y los prokinéticos agonistas de receptores HT4. Tenemos varias opciones. En Colombia al menos solo disponible el ubiprostol y el prucalopride, pero pues ¿cuál es el papel según las guías? Entonces pues llama la atención y nuevamente es al menos decepcionante ver lo que permite decirle a la guía la recomendación que permite la evidencia para poner en la guía. Entonces si ustedes ven cada uno de estos medicamentos, el panel sugiere que el uso del ubiprostone es mejor que no usarlo, que el uso del linaclotide es mejor que no usarlo y que el uso del prucalopride es mejor que no usarlo contra placebo. Pero pues, ¿qué decisión clínica podemos tomar con eso? Probablemente ninguna. Y pues intentando contestar esas preguntas, pues bueno, vámonos a los metaanálisis en red, que es lo que está de moda, y miremos qué tanto hay evidencia para poder decir usemos uno o usemos en otro. Y pues sigue siendo un problema porque, pues, como ustedes ven, no hay comparación entre los medicamentos, sino todo es contra placebo.
en un montón de pacientes, pero con estudios que no dan seguimientos a más de 4 semanas en la gran mayoría, y teniendo en cuenta desenlaces como más de 3 deposiciones a la semana o el aumento de 1 deposición a la semana más de la que tiene la condición basal del paciente, pues hacen el metaanálisis en red y lo que se ve es que independiente de cuál de los 2 desenlaces se vean, todos los medicamentos son eficaces contra placebo. Entonces quedamos exactamente igual. Y quedamos pues como este doctor, con el interrogante, bueno, ¿pero qué hacemos? Probablemente hacer estudios más grandes, probablemente cambiar los desenlaces hacia desenlaces que mantengan más conforme a los pacientes, hacer estudios comparativos, sí, no se hacen, en realidad no sé por qué, pero no hay estudios comparativos. Y probablemente la respuesta es hacer manejo dirigido a subgrupos a los cuales un medicamento tenga mayor posibilidad de traerle beneficio de acuerdo a el subgrupo fisiopatológico al cual pertenezca. Y por eso, pues la guía colombiana, cosa que no tienen las otras guías, habla de que en aquellos pacientes con tránsito normal probablemente les va mejor con los excretagogos, mientras que los de tránsito lento, pues uno pensaría que un prokinético es lo más adecuado, en este caso el prucalopride, o bueno, el tecaserot, como ya se habló el día de ayer. Entonces, en conclusión, es una entidad prevalente con una alteración significativa en la calidad de vida. Requiere una evaluación clínica minuciosa que permita individualizar al paciente y de esa forma individualizar pues, el algoritmo diagnóstico. Y pues debe haber un tratamiento basado en la identificación de la fisiopatología implicada que se relacionaría, y eso es pues una hipótesis, claramente con el enfoque con el éxito de un enfoque dirigido en el tratamiento. Entonces les agradezco mucho la atención.